Buenas tardes, mi nombre es Manuel y el día de hoy les voy a presentar el tema de cesión de derechos y cesión de deudas de la materia de obligaciones. La cesión de derechos la podemos encontrar en el Código Civil del artículo 2029 al 2050 y la cesión de deudas del 2051 al 2057. En este tema podemos encontrar subtítulos que sería la transmisión de las obligaciones, la cesión de los derechos, la cesión de las deudas, lo que es la subrogación, características de las cesiones, lo que significa el pago, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y algunos ejemplos. Antes de empezar con el tema, debemos de tener en cuenta lo que es el acreedor y el deudor. El acreedor es un sujeto activo que tiene el derecho a cobrar y el deudor es un sujeto pasivo que tiene un deber jurídico que es la deuda. Iniciamos con la pregunta ¿qué entiendes por transmisión de las obligaciones? Y debemos de tener en cuenta que existen dos partes, que es la del deudor y la del acreedor. Y existiendo lo de la parte de la cesión, interviene una tercera parte. En este caso, las obligaciones pertenecen a la parte del deudor, ya que él transfiere sus obligaciones a otra persona que vendría siendo otro deudor que le debería a un acreedor. Como acá bien dice, la cesión de deuda es una figura jurídica que consiste en realizar una transferencia de la obligación cambiando al deudor, sin realizar cambios en la relación jurídica establecida desde un principio. Es un método de transmisión de las obligaciones, pero no de extinción. Esto significa que solamente se intercambiará la deuda hacia otra persona que vendría siendo otro deudor. ¿Qué es una cesión de derechos y una cesión de deudas? Como bien sabemos, en la obligación existen dos partes, que es la del acreedor y la del deudor. Cuando entra lo de la cesión, existe una tercera parte que será transferido a aquellos derechos por parte del acreedor y la cesión de deudas por parte del deudor. En este subtema lo tenemos que separar por dos partes, una que es por parte del acreedor y otra por parte del deudor. La cesión de derechos corresponde a la parte del acreedor y la cesión de deudas corresponde a la parte del deudor. La cesión de derechos supone la transmisión de la situación activa de la relación obligatoria a favor de un tercero, sustituyéndose el antiguo acreedor con uno nuevo sin extinguir la obligación. En el artículo 2029 nos dice que habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor, y en este caso no es necesario que el deudor dé su consentimiento. Y en la parte del deudor nos dice que la cesión de deudas, también llamada por la doctrina asunción de deudas, es un contrato en virtud del cual un deudor es sustituido por otro y la obligación sigue siendo la misma. Y en el artículo 2051 nos dice que para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresamente o tácitamente. Es diferente a lo que vendría siendo la cesión de derechos, que ahí no implica la opinión del deudor. ¿Cómo se clasifica la subrogación? Para esto tenemos que entender que la subrogación es la transmisión de obligaciones entre las personas, y esto se puede encontrar en el artículo 2058 al 2061. La subrogación se clasifica en real y personal. La subrogación real se produce cuando lo que se sustituye es un bien o una parte de este dentro de un patrimonio personal. De esta forma, un objeto reemplaza a otro, siempre que ocupe exactamente el mismo lugar dentro de un régimen patrimonial. Esto quiere decir que en este tipo de subrogación no afecta a las personas, afecta más a los bienes.
Por ejemplo, cuando se expropian de los terrenos de una persona y a cambio se dan indemnizaciones. La subrogación personal quiere decir que es el intercambio de personas físicas o jurídicas por otras de su misma categoría. Por ejemplo, en la cesión de derechos y la cesión de deudas, que están involucrados los acreedores y los deudores. ¿Cuáles son las principales características de ambas? Cuando se hace una cesión de derechos, las personas reciben diferentes nombres. Por ejemplo, el acreedor que realiza la cesión se le llama cedente. La persona a cuyo favor se realiza se llama cesionario, mientras que el deudor del crédito es como cedido. Esta cesión también es llamada como asunción de deudas. El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse, porque así se había convenido, cuando ese convenio se conste en el título constitutivo del derecho. Esto quiere decir que el único que puede dar consentimiento es el acreedor, no el deudor. Y aquí tenemos algunos artículos que son desde el artículo 2030 hasta el 2095. Como ya decíamos, en el artículo 2030, el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no le permita la naturaleza del derecho. En el artículo 2036 nos dice que el deudor tiene que ser notificado por la cesión ya hecha. En el artículo 2067 se podrá hacer a través de un tercero. Artículo 2068 se podrá hacer contra la voluntad del deudor. En el artículo 2081 nos dice que el acreedor no puede estar obligado a hacer descuentos si es que el deudor quisiera hacer un pago anticipado. En el artículo 2095 nos dice que la deuda puede quedar saldada si se da algo en intercambio, por ejemplo, alguna cosa de el mismo valor. Y estas son algunas de las características que corresponden a la cesión. ¿Qué entiendes por el pago? El pago tiene tres características relevantes. En primer lugar, es el deber jurídico o una deuda que pesa sobre el deudor. En segundo lugar, es la manera normal que el deudor tiene de liberarse de la obligación. Y por último, tiene la forma de satisfacer el interés del acreedor. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que se generan en ambas figuras jurídicas? Aquí mencioné algunos de los artículos más importantes, que sería del 2104 al 2118, los cuales son daños y perjuicios, devolución de la cosa debida, indemnización y el pago de los gastos judiciales al que falte el cumplimiento de la obligación. Aquí menciono la cesión de derechos de un inmueble, que puede ser a través de la venta, la herencia o la donación. En esos contratos se identifican las partes involucradas, la descripción del inmueble, el precio de la cesión, las condiciones de pago, las obligaciones y responsabilidades de cada parte. Y en ese caso se menciona una cesión de deuda. Juan José Valdés Argote, el deudor original, no pudo pagar el último pago de 35,000 pesos por una camioneta. Acordó ceder la deuda a Juan José Valdés Muñoz, quien acepta hacerse responsable del pago final en efectivo dentro de los próximos 15 días en una tienda Walmart. Para terminar con la obligación, la acreedora Alejandra Robledo González aprobó la cesión para proteger su crédito. Como vemos, es una cesión de deuda y también una subrogación personal, ya que es un intercambio de deudor. Y en este caso la acreedora debe de aceptar la aprobación de esa cesión. Y como conclusión tenemos que la transmisión de obligaciones es el cambio de personas físicas sin alterar la relación jurídica. La cesión de derechos es el cambio de acreedor, la cesión de deudas, cambio de deudor. La subrogación se divide en real y personal. La real es la sustitución de bienes
La personal es la transferencia de la deuda a personas físicas o jurídicas. El acreedor que realiza la cesión recibe el nombre de cedente. La persona a cuyo favor se realiza se llama cesionario, mientras que el deudor del crédito es designado como cedido. El pago es la deuda que pesa sobre el deudor, y las consecuencias de incumplimiento son la reparación por daños y perjuicios, importar la devolución, indemnización por daños y pago de gastos judiciales al que falta el cumplimiento de la obligación. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.